Hola, soy Serete y Buletín, bienvenidos al análisis del episodio 18 del anime del arco final de Bleach. Un episodio muy importante que culmina el desarrollo de un personaje tan importante como Renji y que además cuenta con muchas revelaciones de Bankais, la extensión del poder de James y Mask y la revelación de una inconveniencia bastante importante de Yhwach y sus poderes. Y además, el storyboard o conjunto de planos que forman las secuencias y escenas de una película o episodio han sido realizados por el veterano animador Atsushi Wakabayashi, que junto a su rol como director de acción de animación ha conseguido entregar el episodio más consistente en cuanto a animación per se de esta temporada, contando con animadores como Angel Kate o Yugen RB, que han sabido plasmar perfectamente el tono e intención del storyboard de Wakabayashi, el cual contiene transiciones entre planos muy ingeniosas para continuar con el ritmo frenético de la acción o que directamente dan mucha más intensidad a dicho momento. Y a nivel personal me encanta cómo se presenta la resurrección de Mask, y no solo por los preciosos impact frames que vemos, sino porque presentar el resurgir de un luchador como Mask como si se tratase de la icónica entrada del Undertaker en la WWE me ha parecido un puntazo, aunque tengo mis dudas sobre si eso ha sido intencional o no. Pero a pesar de la gran consistencia del storyboard en momentos de acción, sí podemos ver algún que otro plano más soso en momentos donde ya no hay acción. Pero bueno, teniendo en cuenta el cómputo general del episodio, no hay nada que reprochar al personal a cargo, pues han realizado un trabajo excelente, al igual que el trabajo de sonido, que como siempre es impecable y ayuda muchísimo a acabar de comunicar bien lo que las escenas tratan de hacerte sentir. Ahora bien, dejando de lado los tecnicismos del episodio, os recuerdo que estos análisis no contarán con spoilers del manga y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Así que sin más dilación, vamos con el análisis del episodio 18 del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! El episodio comienza con una nueva escena donde se nos muestra la situación actual de los Shinigami durante esta segunda invasión Quincy, donde se nos dice que las fuerzas del Gotei 13, que ya habían sido enormemente reducidas en la primera invasión, ahora solo cuentan con menos del 30% de la fuerza militar con la que contaban instantes antes de la segunda invasión, y que un 41% siguen vivos o heridos, y muchos de estos se han quedado sin liderazgo a merced de su propio juicio tras perder a sus capitanes o tenientes, como es el caso del Escuadrón 11, que no cuenta con su capitán Nico Nikaku y Yumichika, el Escuadrón 2, que carece de su capitana y teniente, pues Omaeda está tratando de poner a salvo Soifón, y el Escuadrón 10, que ha perdido por completo a su capitán y teniente, pues Toshiro y Rangiku no solo están heridos, sino que no hay rastro de sus presiones espirituales, indicando que la persona que llega a por ellos los ha matado o les ha hecho algo a ambos. Por lo que ante tal catástrofe, se decide enviar la localización de las barracas de escuadrón disponibles en la nueva topografía del Seretei para que todos los Shinigami sin supervisión puedan cumplir con la orden de reagruparse y recibir órdenes de un oficial para evitar que luchen por su cuenta y aumentar las posibilidades de sobrevivir y ganar. Y como dato curioso, en esta escena vemos esta chica llamada Nico Kuna, que resulta ser la hermana menor de Mashiro Kuna, las cuales tienen una relación bastante intensa para cualquier cosa debido al contraste de sus caracteres. Viajamos ahora directamente al campo de batalla donde Kensei ataca con todo sin titubear en contra de Masculine, mostrándonos de nuevo su Bankai y explicándonos el funcionamiento del mismo por encima. Pero para entenderlo debemos comprender también su Shikai. Su Zanpakuto se llama Tachikaze o viento cortante de la tierra, el cual tiene la capacidad de hacer explotar cualquier cosa que entre en la trayectoria de su hoja, permitiéndole explotar cualquier cosa con la que se cruce su Zanpakuto, concentrar energía espiritual en la Zanpakuto para liberarla en forma de explosión al moverla hacia su enemigo, o también crear hilos de viento que sirven como extensión de su hoja y por ende todo lo que pasa por la trayectoria de estos hilos también explota. Por lo tanto, su Bankai llamado Teiken Tachikaze, o puño de hierro del viento cortante de la tierra, le otorga hojas en sus puños para efectuar el efecto de su Shikai. Pero además, este le permite cambiar de forma las hojas de sus puños para dotar sus nudillos de estas hojas de su Zanpakuto, lo cual le permite acumular todo el poder explosivo que genera su Zanpakuto al trazar una trayectoria para hacérsela llegar al enemigo al hacer contacto con sus puños. Por lo que mientras su puño siga tocándote, el poder explosivo generado de la trayectoria del movimiento de sus puños seguirá golpeándote indefinidamente hasta que dicho poder explosivo se acabe. Aunque eso no es todo, pues Kensei también puede manifestar la hoja de su Zanpakuto por debajo de sus nudillos para incrementar la cantidad de poder explosivo generado a partir de trazar una trayectoria con sus puños y así golpear con más potencia.
Sin embargo, a pesar de que en un principio Kensei consigue derrotar a Mask, este último vuelve a revivir y nos deja en claro cómo es que funciona su poder. Más de Masculine y James son ambos el Stenritter S de Superstar, por lo que ambos están conectados como si fueran parte de una misma entidad. Y de la misma forma que un fan consigue dar fuerzas a sus ídolos al animarlos, James puede otorgar poder a Mask para fortalecerlo y revivirlo al darle ánimos. Aunque podemos asumir que James fue el Stenritter original antes de dividirse en dos y así crear su héroe ideal para combatir. Pues no solo Yhwach lo llama por el nombre de James, sino que James es el que otorga poder a Mask de forma muy similar a como Yhwach otorga y recibe poder. Y debido a esta conexión que existe entre James y Mask, si se diera el caso de que Mask o James murieran, ambos podrían revivir eventualmente siempre y cuando uno de los dos esté vivo. Por lo que ante tales habilidades, Kensei acaba cayendo en combate inconsciente y con un brazo roto. Por lo que Rose no tiene más remedio que interferir para matar a James, aunque esto como sabemos no sirve de nada mientras Mask sigue vivo, y activar su Bankai para aniquilar al enemigo. Y de nuevo, para explicar su Bankai debemos de entender cómo funciona su Shikai. Su Zanpakuto se llama Kinshara o Escuela Dorada, y esta es capaz de no solo usarse como un arma punzante, sino también emitir frecuencias sonoras como si fuera una cuerda de un instrumento. Y estos sonidos son capaces de manifestar el fenómeno que evocan cuando el enemigo que escucha la melodía interioriza el fenómeno que ésta representa. En otras palabras, cuando la música cautiva al enemigo y le hace sentir lo que ésta evoca, este fenómeno se manifiesta de verdad para atacarlo. Por ejemplo, utilizando el sonido de unas guitarras para evocar y provocar potentes vibraciones sonoras, o usar sonidos irritantes e intensos para evocar y provocar una presión sobre el objetivo que acabe aplastándolo. Sin embargo, al parecer, su Shikai solo le permite hacer esto si la cuerda de Kinshara está en contacto con el objetivo, o en su defecto, que la punta de su Zanpakuto actúe como un amplificador, pues su Bankai, llamado Kinshara Butodan o Tropa de Baile de la Escuela Dorada, le permite crear varios seres moldeados con la cuerda de Kinshara que poseen esta punta que sirve como amplificador para expulsar el sonido y los fenómenos que estos evocan en un área de efecto. Pues su Bankai le permite manifestar varios fenómenos de forma consecutiva bajo las mismas reglas que su Shikai, con el objetivo de crear una pieza de varios actos personalizada al objetivo para matarlo, pudiendo manifestar así tanto agua, fuego o cualquier elemento o fenómeno que Rose quiera transmitir con su música. Sin embargo, Mask rompe sus tímpanos para negar los efectos de Kinshara y dispara un Star Flash que deja a Rose al borde de la muerte. Pero antes de que Mask pueda rematarlo, Renji y Rukia aparecen para salvarlo, los cuales aparecen con unos atuendos muy peculiares que han sido tejidos por Senjumaru Shutara, y podemos intuir que estos no solo les han ayudado a soportar el rozamiento y temperatura al que se han expuesto para bajar desde el Palacio Real, sino que también incluyen detalles que reflejan la esencia de ambos. En el caso de Renji, lo vemos llevar gafas junto a unas piezas con patrón de tigre que recuerdan a su aspecto más amenazante como villano en el primer arco, aunque esto será importante en breves. Y en el caso de Rukia, la vemos llevar unas gafas de esquí junto a dos tiras que referencian a Sode no Shirayuki y su poder. Pero además de esto, como es lógico, ambos han regresado con un poder aún mayor al que tenían. Tanto es así que Rukia afirma que Mask, el mismo Stenritter que noqueó de un solo golpe a Renji en la primera invasión, ya no es rival para este último, y que Renji podrá encargarse de él sin problemas. Por lo que Rukia lo deja solo y se dirige al escondite del cuarto escuadrón para que Isane pueda salvar la vida de Kensei y Rose. Y a continuación, la pelea entre Renji y Mask de Masculine da comienzo, un acontecimiento muy importante para Renji, pues servirá para dar una conclusión a su desarrollo como personaje. Veréis, el objetivo de Renji desde que se separó de Rukia siempre fue recuperar ese vínculo especial que ambos tenían, pero lo que lo ha alejado siempre de conseguirlo ha sido su miedo. Mientras que Rukia siempre elige avanzar ante el miedo de estancarse, Renji actúa de forma contraria, prefiriendo estancarse ante el miedo a avanzar. Sin embargo, ambas actitudes en su extremo pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales. En el caso de Rukia, es gracias a su miedo de estancarse que ella y Renji consiguen salir del Rukongai en busca de una vida mejor en el Seretei, pero a su vez, esta forma de pensar la hace renunciar a lo que ella valora, como es el caso de Ichigo y sus amigos o al propio Renji. Sin embargo, cuando ella recibe la noticia de que ha sido adoptada por el clan Kuchiki, tanto Renji como Rukia entran en un conflicto interno. Ninguno quiere separarse del otro, por lo que Rukia decide acudir a Renji para que éste la convenza de quedarse con él. Pero Renji, en vez de seguir su preferencia por estancarse ante el miedo, él decide erróneamente aconsejar a Rukia que avance, pues sabía que si dejaba marchar a Rukia, ella obtendría la mejor vida que ambos buscaban tener al ingresar en la Academia Shinigami, una decisión que rompe por completo la relación entre ambos y que lleva a Renji a desarrollar un rencor hacia Rukia, pues él no comprende por qué motivo ella decide apostarlo todo por salvar a un humano, haciendo que tanto su sacrificio de dejarla marchar como su separación haya sido en vano.
Sin embargo, en el momento que Renji se da cuenta de que Rukia, a pesar de estancarse y aceptar su destino de morir ejecutada por salvar a Ichigo, aún posee cierta esperanza de que ellos vayan a rescatarla, él consigue comprender por fin el corazón de Rukia, entendiendo que su instintivo avance le hace daño, pues la obliga a abandonar lo que quiere y a cargar ella sola con las cosas de las que se siente responsable, y que aquel día lo que Rukia quería en realidad era quedarse junto a Renji. Por lo que con tal de rescatarla y recuperar el vínculo que tenían para poder ayudarla, Renji acaba siguiendo los pasos de Ichigo. Decide actuar con valentía y determinación para dejar de paralizarse ante el miedo y buscar esperanza, y así tratar de conseguir la oportunidad para cumplir con lo que quiere, pasando de ser un perro callejero que aúlla a la luna incapaz de alcanzarla por sus miedos a conseguir morderla, haciendo referencia a que consigue desafiar a aquello que lo aterroriza, en este caso, confrontar al Gotei 13 y al propio Byakuya, y por el camino, convertirse en esa estrella que iluminó su camino, pero a su manera, presentándose así como el villano, pues hará todo lo que esté en su mano para conseguir lo que quiere y hacer lo que crea correcto independientemente de si su deber como teniente o como soldado del Gotei 13 se lo permite. Pero en esta ocasión cuenta con el poder y la actitud necesaria para derrotar literalmente a una estrella que vela por la justicia con el objetivo de conseguir lo que quiere, proteger a sus seres queridos y los vínculos que valora y respeta. Por lo que ante tal determinación, Renji empieza de inmediato el combate, demostrando su superioridad y falta de escrúpulos desde el primer momento, aunque por desgracia, muchas de estas escenas se eliminan en el anime, perdiendo así momentos bastante destacados donde Renji luce muy bien en el manga, o rebajando un pelín la brutalidad del asesinato de James, que en vez de ser triturado por Renji, en el anime se decide decapitarlo. Pero bueno, la intención original de las escenas del manga se plasma muy bien a pesar de estos cambios, enfatizando el papel de villano de Renji al faltarle el respeto a Mask al cortarle la máscara y provocando una temprana transformación que permite incorporar muchos de los golpes que se han omitido del manga en esta cometida de Mask. Y para terminar, este activa su ball standing a través de la cruz Quincy que tiene en el cinturón para lanzar un Star Flash muchísimo más potente que no solo parece golpear a Renji, sino que acaba con la vida de James. Sin embargo, Renji activa su nuevo Bankai para bloquear el Star Flash y Ichibei nos cuenta cómo es que el Bankai de Renji tiene este nuevo aspecto. Primero que todo, nos revela que él fue bautizado por el rey espiritual con el nombre de Manako Osho, o el monje que dice el nombre real, y que esto le ha permitido bautizar con un nombre todos y cada uno de los fenómenos que han ocurrido en la sociedad de almas, incluyendo el nombre Zanpakuto, Shikai, Bankai y el nombre de cada una de las Zanpakuto y sus fases desde el momento en el que las Asauchi de Nimaya son otorgadas a sus respectivos Shinigami. Un poder que implicaría conocer de cierta forma la esencia de las cosas para otorgarles un nombre, aunque al final de esta temporada ya exploraremos mejor la extensión y capacidad del poder de Ichibei. Lo importante ahora es que Ichibei revela a Renji que Zabimaru solo lo ha aceptado de forma parcial, pues recordemos que el espíritu de su Zanpakuto son dos entidades, el mono y la serpiente, y lo que ocurre aquí es que en el momento que Renji alcanzó el Bankai, lo hizo de forma apresurada, en un momento donde él tenía claro que quería salvar a Rukia, pero aún estaba atormentado por sus errores del pasado, por lo que el mono, que representa esa parte de él que tiene la valentía y la determinación para avanzar y salvar a Rukia, lo acepta, mientras que la serpiente, que representa su odio hacia sí mismo por fallar a la hora de preservar el corazón que tanto valoraba, no lo acepta. Y es ese medio reconocimiento lo que provoca que su Bankai se manifieste con un nombre y una forma incompleta. Un Bankai donde el mono utiliza la serpiente para alcanzar las cosas que Renji quiere, en lugar de ser él quien las alcance, pues él aún tenía miedo de enfrentar las cosas de forma directa debido a su falta de confianza en sí mismo provocada por no perdonarse sus errores del pasado. Sin embargo, tras dedicar tiempo a entenderse a sí mismo y sus debilidades en el Palacio Real, él consigue comprender quién es, dejando así de estar atormentado por sus errores del pasado y consiguiendo que Zabimaru lo acepte y le permita usarla con su verdadero nombre, pasando así de Hihio Zabimaru o Rey Babuino Cola de Serpiente a Soo Zabimaru o Reyes Gemelos Cola de Serpiente. Este Bankai le permite usar todas las capacidades tanto del mono como de la serpiente, consiguiendo un Bankai que ya no se define por su rango, dado que ya no tiene nada que temer, en donde ahora el mismo brazo que una vez apartó Rukia y que a su vez la protegió, es una pieza fundamental en el Bankai de Renji, el cual se manifiesta en forma de un brazo izquierdo de mono, pues es el mono quien representa esa parte de Renji, mientras que la serpiente se acopla al brazo derecho. Pues ahora que tiene confianza en sí mismo, ya no es necesario que la serpiente alcance las cosas por él, sino que él será quien vaya a buscarlas. Pero además de todo esto, su Bankai cuenta con una versatilidad envidiable,
pudiendo controlar y lanzar el brazo del mono al llamarlo por su nombre Hihio o Rey Babuino, o bien pudiendo liberar la hoja que simboliza los colmillos de la serpiente al también llamarla por su nombre Orochio o Gran Rey Serpiente, la cual le permite realizar un cañón de energía similar al Hitotsu Taiho o cañón de hueso de babuino, pero con los colmillos de la serpiente, el cual tiene por nombre Sagatepo o cañón de colmillo de serpiente. Un mordisco realizado por una cabeza de serpiente de energía espiritual que posee la potencia necesaria para calcinar a Mask mientras James sigue muerto, siendo esta la única manera de acabar con ambos. Sin embargo, tras la muerte de ambos, ellos son absorbidos por Yhwach, pues James no solo posee su sangre al ser un Quincy, sino que también posee un Shrift, es decir, un fragmento de Yhwach, por lo que este último, gracias al poder de compartir el alma, es capaz de arrebatar para él lo que es suyo, fortaleciéndolo así de la misma forma que lo hizo con los Velen para recuperarse de su letargo tras la derrota de Yhwach y volver tal y como le indica su cantar. Sin embargo, se nos muestra que para asimilar de vuelta este poder que le pertenece, Yhwach necesita inducirse en el sueño, técnicamente dejándolo vulnerable durante estos instantes. Sin embargo, con tal de contrarrestar esta vulnerabilidad, Yhwach se introduce dentro de Yugra, tal y como el sonido indica, pues el sonido de absorber a James y el de Yhwach intercambiándose con Yugram es prácticamente idéntico. Y debido a que Kubo ha confirmado por Club Outside que ha participado en ilustrar este movimiento de las sombras entre Yugram y Yhwach, podemos teorizar que Yhwach está entrando en Yugram de la misma forma que el poder del rey espiritual consigue entrar adentro de Ichigo. Aunque para eso, como teorizamos en el análisis del episodio 16, Yugram debería de poseer la capacidad también de compartir el alma como Ichigo. Por lo que más adelante ya averiguaremos si ese es el caso o si hay otros motivos por los cuales ocurre este suceso. Y si esto es cierto, también podríamos teorizar que el lugar donde Yhwach se escondió tras la derrota de Yamamoto para entrar en letargo y volver 1000 años después tras recuperar su poder, sería en el interior de Yugram o de alguien similar a él, pues de momento no sabemos si Yugram ya estaba presente hace 1000 años. Aunque por lo pronto, Uryu queda sorprendido por lo que acaba de suceder, por lo que Yugram en el próximo episodio decidirá revelarle a Uryu la verdad sobre los poderes de Yhwach, ya que él será el próximo sucesor. Aunque es interesante que Yugram mencione a su abuelo Soken Ishida, pues Yugram afirma que ni siquiera él podría haber resuelto el misterio detrás del poder de Yhwach, indicando que Soken no solo formaba parte de los Stenritters o tenía una relación diplomática con ellos, sino que entre bambalinas buscaba la manera de comprender la existencia de Yhwach, probablemente con tal de proteger a Uryu de morir por los Velen, aunque el cómo lo hizo exactamente y si tuvo algún tipo de problema con Yhwach o Yugram debido a que estos parece que conocían sus intenciones, es algo que con suerte averiguaremos más adelante. Pues hasta aquí este análisis del episodio 18 del anime del arco final de Bleach, un episodio que técnicamente ha sido el más consistente en cuanto a animación y que consigue adaptar los eventos del episodio con la misma intención que transmite el manga, aun a pesar de tener que recortar un poco de la batalla entre Renji y más de Masculine, y que por supuesto nos deja con la duda de conocer más sobre el abuelo de Uryu y el origen de Yhwach. Así que por mi parte, nada más, solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!